Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Belmonte Ramírez. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Odontología. Hoy les voy a platicar del tema del desarrollo del sistema nervioso. Este también llevará a cabo o también explicaré el desarrollo del encéfalo y sus derivados y el desarrollo de la médula espinal. El sistema nervioso está constituido por tres regiones principales. El sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal y está protegido por el cráneo y la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, abarca las neuronas que se localizan fuera del sistema nervioso central, los pares craneales y los nervios raquídeos, que conectan al cerebro y a la médula espinal con sus estructuras periféricas. Y el sistema nervioso autónomo. Tiene partes que pertenecen al sistema nervioso central y otras que pertenecen al sistema nervioso periférico. Está constituido por neuronas que inervan el músculo liso, el músculo cardíaco, el epitelio glandular y diversas combinaciones de tejidos. Los primeros indicios del desarrollo del sistema nervioso aparecen durante la tercera semana, a medida que se desarrollan la placa neural y el surco neural, en la parte posterior del embrión trilaminar. La notocorda y el mesénquima paraxial inducen el ectodermo suprayacente para su diferenciación hacia la forma de la placa neural. El tubo neural se diferencia hacia el sistema nervioso central y las células de la cresta neural dan lugar a la mayor parte del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Hablemos un poco de la neurulación. Esta es la formación de la placa neural y del tubo neural. Se inicia aproximadamente en la cuarta semana, en la región del cuarto al sexto par de somitas. En esta fase, los 2/3 craneales de la placa y del tubo neural representan el cerebro futuro, mientras que el tercio caudal de la placa y del tubo neural representan la futura médula espinal. La fusión de los pliegues neurales y la formación del tubo neural se inician en el quinto somita. La luz del tubo neural se convierte en el canal neural, que comunica con la cavidad amniótica. La abertura craneal, denominada neuroporo rostral, se cierra aproximadamente al día 25, mientras que el neuroporo caudal se cierra alrededor del día 27. En esta imagen podemos ver que son 4 imágenes diferentes. Podemos ver en la primera imagen que es una visión dorsal de un embrión de aproximadamente 23 días. En esta se muestra la fusión de los pliegues neurales que toman el tubo neural. Aquí pueden ver el surco neural, los neuroporos, el tubo neural, las somitas y el neuroporo caudal. En esta segunda imagen podemos ver que es una visión lateral de un embrión de aproximadamente 24 días y aquí se puede mostrar la prominencia del prosencéfalo y el cierre del neuroporo rostral. Pues aquí podemos ver los somitas, el amnios, el neuroporo caudal, el tallo de conexión. Aquí igual pueden ver el conducto onfaloentérico
Aquí también pueden ver la prominencia cardíaca, el cierre del neuroporo rostral, la prominencia del prosencéfalo. En esta tercera imagen se puede ver que es un corte sagital esquemático del embrión, con demostración de la comunicación transitoria del canal neural con la cavidad amniótica. Aquí pues pueden ver la cavidad amniótica, pueden ver el corazón en desarrollo, la vesícula umbilical, la alantoides, el tallo de conexión, la notocorda, el tubo neural, el mesénquima, canal neural, el neuroporo caudal y el neuroporo rostral. En esta última imagen podemos ver que es una división lateral de un embrión de aproximadamente 27 días. Se puede observar que los neuroporos están cerrados. Al igual podemos observar claramente los arcos faríngeos, que son como unas, bueno, ahí se ven como unas tipo bolitas. Podemos ver la fosa óptica, el conducto onfaloentérico, el cordón umbilical, el emboso del miembro superior. Ahora vamos al desarrollo de la médula espinal. La médula espinal primitiva se desarrolla a partir de la parte caudal de la placa neural y de la eminencia caudal. El tubo neural caudal al cuarto par de somitas se transforma en la médula espinal. Las paredes laterales del tubo neural aumentan de grosor y a este mismo tiempo, de manera gradual, disminuye el calibre del canal neural hasta que a las 9-10 semanas aproximadamente solo queda un pequeño canal central en la médula espinal. Así es muy, muy, muy chiquito. Algunas células neuroepiteliales constituyen la zona ventricular, que da origen a todas las neuronas y a todas las células de la microglía en la médula espinal. En esta imagen que se observa, pueden ver que es una visión lateral esquemática de un embrión de aproximadamente 28 días. Aquí se muestra muy claramente las tres vesículas encefálicas primarias, que serían el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que más adelante les voy a platicar detalladamente de estos. Al igual, se ve que hay dos curvaturas que delimitan las divisiones primarias del encéfalo. Miren, en esta segunda imagen podemos ver que es un corte transversal del embrión en el que se muestra el tubo neural, que pues en esta región se transforma un poco más adelante en la médula espinal. También se puede mostrar los ganglios raquídeos derivados de la cresta neural. Poco tiempo después se reconoce la zona marginal y esta está constituida por las partes externas de las células neuroepiteliales. Esta zona se convierte en la sustancia blanca de la médula espinal, conforme en su interior crecen los axones procedentes de los cuerpos de las neuronas, localizadas en la médula espinal, en los ganglios raquídeos y en el cerebro. Los neuroblastos forman una zona intermedia o también llamada capa del manto entre las zonas ventricular y la marginal. Estos neuroblastos se convierten en neuronas a partir que se desarrollan prolongaciones citoplasmáticas. Las células del sostén del sistema nervioso central, que son los glioblastos, se diferencian a partir de las células neuroepiteliales. Los glioblastos migran desde la zona ventricular hasta las zonas intermedia y marginal. Algunos glioblastos se convierten en astroblastos y más tarde en astrocitos, pero también otras se convierten en oligodendroblastos y finalmente en oligodendrocitos. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian hacia células ependimarias y forman el epéndimo, que este es el que reviste el canal central de la médula espinal. La microglia se origina en la médula ósea y forma parte de la población de células fagocitarias mononucleares. El engrosamiento diferencial da lugar al surco limitante. Este surco separa la parte dorsal denominada placa alar de la parte central, que se denomina placa basal. Las placas alar y basal
producen abultamientos longitudinales que se extienden a lo largo de la mayor parte de la médula espinal en el desarrollo. Estos cuerpos celulares de las placas alares forman las columnas grises dorsales. Estas se extienden a lo largo de la médula espinal. A medida que las placas alares aumentan de tamaño, se forma el tabique medio dorsal. Los axones de las neuronas de las astas anteriores crecen a lo largo de la médula espinal y estas forman las raíces ventrales de los nervios raquídeos. A medida que aumentan de tamaño, las placas basales dan lugar a abultamientos ventrales. En este proceso se forman en la superficie ventral de la médula espinal un tabique medio ventral y un surco longitudinal profundo. A este se le denomina el surco medioventral. El desarrollo de los ganglios raquídeos. Las neuronas unipolares de los ganglios raquídeos proceden de las células de la cresta neural. Los axones de estas células localizadas en los ganglios raquídeos son inicialmente bipolares, pero al poco tiempo que se unen las dos prolongaciones forman una estructura con forma de T. Las prolongaciones periféricas de las células ganglionares raquídeas son, en los nervios raquídeos, las terminaciones sensitivas para estructuras somáticas o viscerales. Las prolongaciones centrales alcanzan la médula espinal y constituyen a las raíces dorsales de los nervios raquídeos. El desarrollo de las meninges medulares. Las meninges, o también llamadas membranas, recubren la médula espinal que se desarrolla a partir de células de la cresta neural y del mesénquima durante los días 20 hasta los días 35. Estas células migran hasta rodear el tubo neural y forman las llamadas meninges primitivas. Estas meninges son tres. La más externa es la dura madre, la más interna es la pía madre y la intermedia es la aracnoides. Estas, como ya lo había dicho, recubren la médula espinal y el cerebro y a la vez protegen el sistema nervioso central. En el interior de las leptomeninges, o sea, la aracnoides, por así decirlo, aparecen pequeños espacios rellenos de líquido que rápidamente se une y origina el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo comienza a formarse durante la quinta semana. Mielinización de las fibras nerviosas. Las vainas de mielina que rodean las fibras nerviosas en el interior de la médula espinal comienzan a formarse durante el periodo fetal avanzado y continúan desarrollándose durante el primer año de la vida postnatal. Las raíces motoras se mielinizan antes que las sensitivas. Las vainas de mielina que rodean las fibras nerviosas de la médula espinal están formadas por los oligodendrocitos, que se originan a partir del neuroepitelio. Las vainas de mielina que rodean los axones de las fibras nerviosas periféricas están constituidas por las membranas plasmáticas del neurilema, o sea, son las células de Schwann. Las células del neurilema proceden de células de la cresta neural que migran periféricamente y que se enrollan alrededor de los axones, de las motoneuronas somáticas y de las motoneuronas autónomas a medida que salen del sistema nervioso central. A partir de aproximadamente la semana 20, las fibras nerviosas periféricas presentan una coloración blanquecina que se debe al depósito de la mielina. Ahora vamos con el desarrollo del encéfalo. El encéfalo comienza a desarrollarse durante la tercera semana, cuando la placa y el tubo neural se están desarrollando a partir del neuroectodermo. La parte del tubo neural craneal al cuarto par de somitas se convierte en el encéfalo. Estas células migran y se diferencian para formar áreas específicas del encéfalo. La fusión de estos pliegues neurales en la región craneal y en el cierre del neuroporo rostral forman las tres vesículas encefálicas primarias, a partir de las cuales se desarrolla el encéfalo. Serían el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Durante la quinta semana, el prosencéfalo se divide parcialmente en dos vesículas.
El mesencéfalo no se divide y el romboencéfalo se divide principalmente en otras dos vesículas. En consecuencia, aparecen 5 vesículas encefálicas secundarias. A continuación, hablaremos de cada una. Las curvaturas encefálicas. Durante la quinta semana, el encéfalo embrionario crece con rapidez y se incurva ventralmente en paralelo al plegamiento de la cabeza. Así se producen la curvatura mesencefálica en la región del mesencéfalo y la curvatura cervical en la unión del romboencéfalo y la médula espinal. El crecimiento desigual del encéfalo entre estas curvaturas origina la curvatura pontina en la dirección opuesta. Esta última curvatura da lugar al adelgazamiento del techo del romboencéfalo. Como podemos ver en la siguiente imagen, al inicio hay 3 vesículas primarias, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Del prosencéfalo se dan 2, el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo sí se sigue dando el mesencéfalo y del romboencéfalo se da el metencéfalo y el mielencéfalo. El telencéfalo da lugar a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo da lugar al tálamo, al epitálamo y al hipotálamo. El mesencéfalo da lugar al cerebro medial y el metencéfalo da al cerebelo y a la protuberancia. Y por último, el mielencéfalo da al bulbo raquídeo, mejor conocido como bulbo. El romboencéfalo. La curvatura cervical separa el romboencéfalo de la médula espinal. La curvatura pontina, localizada en la futura región pontina, divide el romboencéfalo en una parte caudal, que sería el mielencéfalo, y en una parte rostral, que sería el metencéfalo. El mielencéfalo se convierte en el bulbo raquídeo, que el metencéfalo se convierte en la protuberancia y el cerebelo. La cavidad del romboencéfalo se convierte en el cuarto ventrículo y en el canal central en el bulbo raquídeo. El mielencéfalo. El canal neural del tubo neural forma el pequeño canal central del mielencéfalo. Los neuroblastos de las placas alares del mielencéfalo migran hacia la zona marginal y forman áreas aisladas de sustancia gris, que son los núcleos gráciles, los medialmente, y los núcleos cuneiformes, lateralmente. La parte rostral del mielencéfalo, por así decirlo, la parte abierta, es ancha y bastante plana. Los neuroblastos de las placas basales del bulbo raquídeo se convierten en motoneuronas. Los neuroblastos forman núcleos y se organizan en 3 columnas de células a cada lado. Desde la parte medial hasta la lateral, las columnas se detallan a continuación. Eferente somática general. Esta representa o está representada por las neuronas del nervio hipógloso. La eferente visceral especial. Esta está presentada por las neuronas que inervan los músculos procedentes de los arcos faríngeos. La eferente visceral general. Esta está representada por algunas neuronas de los nervios vago glosofaríngeo. Los neuroblastos de las placas alares del bulbo raquídeo forman neuronas que se disponen en 4 columnas a cada lado. Estas columnas son las siguientes. Aferente visceral general. Esta recibe los impulsos procedentes de los distintos órganos. Aferente visceral especial. Recibe las fibras gustativas. Aferente somática general. Esta recibe los impulsos procedentes de la superficie de la cabeza. Y el aferente somático especial recibe los impulsos procedentes del oído. El metencéfalo. Las paredes del metencéfalo forman la protuberancia y el cerebelo, al mismo tiempo que la cavidad del metencéfalo forma la parte superior del cuarto ventrículo. Tal como ocurre en la parte rostral del mielencéfalo, la curvatura pontina da lugar a una divergencia en las paredes laterales de la protuberancia, lo que hace que la sustancia gris quede localizada en el suelo del cuarto ventrículo. El cerebelo se desarrolla a partir de engrosamientos en las partes dorsales de las placas alares. Inicialmente, las protrusiones cerebelosas se proyectan en el cuarto ventrículo. Algunos neuroblastos de la zona intermedia de estas placas alares migran hacia la zona marginal y se diferencian en neuronas de la corteza cerebelosa.
Otros neuroblastos procedentes de estas mismas placas originan los núcleos centrales, el mayor de los cuales es el núcleo dentado. Algunas neuronas procedentes de las placas alares también dan lugar a los núcleos pontinos, los núcleos cocleares y vestibulares y el núcleo sensitivo del nervio trigémino. La estructura del cerebelo refleja su desarrollo filogenético. A continuación lo veremos. El primero es el arquicerebelo, o sea, el lóbulo floculonodular. Este es la parte filogenéticamente más antigua y presenta conexiones con el aparato vestibular, especialmente el vestíbulo del oído. El paleocerebelo, o bien vermis y lóbulo anterior. Este es el que se desarrolla más reciente. Se relaciona con la sensibilidad que procede de los miembros. Y el último es el neocerebelo, que es el lóbulo posterior. Es la parte filogenéticamente más moderna. Está implicado en el control selectivo de los movimientos de los miembros. Esta región del tronco encefálico es la protuberancia, también conocida como puente. El mesencéfalo. El mesencéfalo experimenta menos cambios que los demás. El canal neural presenta un estrechamiento y se convierte en el acueducto cerebral que pone en conexión al tercer y al cuarto ventrículo. Los neuroblastos migran desde las placas alares del mesencéfalo hasta el tectum, que es el techo, y se acumulan formando 4 grandes grupos de neuronas. Los neuroblastos procedentes de las placas basales dan lugar a grupos de neuronas en el tegmento del mesencéfalo, que serían los núcleos rojos, los núcleos de los pares craneales, el tercero y el cuarto para ser más específicos, y de los núcleos reticulares. Las fibras que crecen a partir del cerebelo forman los pedúnculos cerebrales en la parte anterior. El prosencéfalo. A medida que tiene lugar el cierre del neuroporo rostral, aparecen dos invaginaciones laterales, que son las vesículas ópticas. Las vesículas ópticas son los primordios de las retinas y los nervios ópticos. La parte rostral, o más bien anterior, del prosencéfalo, incluyendo los primordios de los hemisferios cerebrales, es el telencéfalo, y la parte caudal, o posterior, del prosencéfalo es el diencéfalo. Diencéfalo. En las paredes laterales del tercer ventrículo aparecen 3 protrusiones que más adelante se convertirán en el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo se desarrolla rápidamente a cada lado del tercer ventrículo y sobresale en su cavidad. El hipotálamo procede de la proliferación de los neuroblastos en la zona intermedia de las paredes diencefálicas, ventralmente al surco hipotalámico. Más adelante se desarrollan varios núcleos que participan en las actividades endocrinas y en la homeostasis. Un par de núcleos, los cuerpos mamilares, forman en la superficie ventral del hipotálamo 2 protrusiones del tamaño de un guisante. El epitálamo se desarrolla a partir del techo y de la porción dorsal de la pared lateral del diencéfalo. La glándula pineal o cuerpo pineal se desarrolla en forma de un divertículo medial en la parte caudal del techo del diencéfalo. La glándula pituitaria, o más bien conocida como hipófisis, tiene un origen ectodérmico. La hipófisis se desarrolla a partir de 2 orígenes. Una protrusión ascendente del techo ectodérmico del estomodeo, el divertículo hipofisiario o bolsa de Reuter. Una protrusión descendiente del neuroectodermo del diencéfalo, que sería el divertículo neurohipofisario. El telencéfalo está constituido por una parte media y 2 divertículos laterales, las vesículas cerebrales. Estas vesículas son los primordios de los hemisferios cerebrales. La cavidad de la porción media del telencéfalo forma la parte anterior extrema del tercer ventrículo. A lo largo de la fisura coroidea, parte de la pared medial del hemisferio cerebral en desarrollo. Muestra un adelgazamiento muy importante.
Más adelante, en esta localización se forma el plexo coroideo del ventrículo lateral. El mesénquima atrapado en la fisura longitudinal da lugar a la hoz cerebral, un pliegue medio de la dura madre. El cuerpo estriado aparece durante la sexta semana en forma de una prominencia en el suelo de cada hemisferio cerebral. El suelo de cada hemisferio se expande más lentamente que sus fibras, al igual que sus finas paredes corticales debido a que se contiene el cuerpo estriado, cuyo tamaño es bastante grande, y en consecuencia los hemisferios cerebrales adquieren una forma en C. Plexos coroideos y líquido cefalorraquídeo. El fino techo ependimario del cuarto ventrículo está cubierto externamente por la pía madre, derivada del mesénquima asociado al romboencéfalo. Esta membrana vascular forma la tela coroidea. Esta tela coroidea se invagina en el cuarto ventrículo, donde se diferencia formando el plexo coroideo. Se desarrollan plexos similares en el techo del tercer ventrículo y en las paredes mediales de los ventrículos laterales. Los plexos coroideos segregan líquido ventricular y a su vez este se convierte en el líquido cefalorraquídeo cuando se le añaden elementos procedentes de las superficies del encéfalo y de la médula espinal, al igual también procedentes de la pía aracnoides. Estas evaginaciones se rompen formando las aberturas medial y lateral que permiten la entrada del líquido cefalorraquídeo procedente del cuarto ventrículo en el espacio subaracnoideo. La zona principal de absorción del líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso la constituyen las vellosidades aracnoideas, que son protrusiones de la aracnoides en los senos venosos durales. Desarrollo del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por nervio craneal, raquídeos y viscerales, ganglios craneales, raquídeos y autónomos. Las neuronas sensitivas dan lugar a la célula de la cresta neural. En los tejidos conjuntivos y la vaina endoneural se da gracias al mesénquima. Las células de la cresta neural del encéfalo en desarrollo migran para formar los ganglios sensitivos de el nervio trigémino, quinto par craneal, el nervio facial, séptimo par craneal, el nervio vestibulococlear, octavo par craneal, nervio glosofaríngeo, noveno par craneal y nervio vago, el décimo par craneal. Las células de las paraganglios también proceden de la cresta neural. Los nervios raquídeos son fibras nerviosas motoras que se originan en la médula espinal y comienzan a aparecer al final de la cuarta semana. Estas fibras nerviosas se originan a partir de células de las placas basales en la médula espinal en desarrollo y salen de la médula en forma de raíz. Los pares craneales. Durante las semanas 5 y 6 se forman 12 pares craneales que se clasifican en 3 grupos según su origen embriológico. El primer grupo es par craneal eferente somático y aquí está el nervio motor ocular común, el tercero, el cuarto que sería el nervio troclear, el sexto que es el nervio motor ocular externo y el doceavo que es el nervio hipógloso. El tercero inerva la mayoría de las musculaturas del ojo, es decir, todos los rectos superiores, el inferior, el medial, los músculos oblicuos, etc. El nervio troclear procede de células nerviosas que se encuentran en la columna eferente somática del mesencéfalo. El nervio motor ocular, o el sexto, se origina a partir de las células procedentes de las placas basales del metencéfalo. Y el doceavo se desarrolla a través de la fusión de las fibras de las raíces ventrales de 3 o 4 nervios occipitales. Nervios de los arcos faringeos, 2. Aquí se da el nervio trigémino, que es el quinto. Este nervio sale del primer arco faríngeo, es un nervio principalmente sensitivo y es el nervio sensitivo principal de toda la cabeza. Sus prolongaciones se separan en oftálmico, maxilar y mandibular. El nervio facial. Nervio del segundo arco faríngeo.
tiene fibras motoras, fibras sensitivas. El nervio glosofaríngeo nace del tercer arco faríngeo. Tiene fibras motoras. Sus fibras eferentes se distribuyen hacia el ganglio óptico. El nervio vago. Este está formado por la tusión de los nervios de los arcos cuarto y sexto. El nervio accesorial espinal. Este tiene pequeñas raíces procedentes de los 5 o 6 segmentos cervicales craneales de la médula. Y por último, los nervios sensitivos especiales, que sería el 1, el nervio olfatorio, que es el órgano olfatorio, el 2, que es el nervio óptico, que tiene más de 1 millón de fibras nerviosas en la retina, el 8, el nervio vestíbulo coclear, que es un nervio vestibular y un nervio coclear. Hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias por haberme puesto atención y espero verlos hasta la próxima.